Bienvenidos a la revisión de las noticias más importantes que ocurrieron este viernes, tanto en nuestro país como en el mundo. De hecho, hay una noticia muy linda desde Colombia que les vamos a ampliar acá en CNN Prime, que comenzamos viendo con los titulares. El presidente Boric llamó a todo su gabinete a apoyar al Ministerio de Salud ante la preocupante alza de casos respiratorios. La ocupación de camas UCI pediátricas está en 94% y se proyecta una compleja situación hospitalaria durante junio. Desde la oposición continúan pidiendo la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales. Y luego de una extensa jornada, la tercera sala de la Corte Suprema rechazó los recursos de aclaración por el fallo contra los ISAPRES. El máximo tribunal, de manera escueta y tajante, aseguró que no hay nada que aclarar. ¿Y qué significa esto? Bueno, el ministro de Justicia afirmó que el fallo es de aplicación general para los afiliados a las aseguradoras privadas. Y lo que les decía al comienzo, fueron encontrados con vida los 4 niños que estaban perdidos en la Amazonía colombiana, luego que la avioneta en la que viajaban se estrellara en plena selva. Los menores, que son hermanos, estaban desaparecidos desde el 1 de mayo. Y en el deporte, el técnico de La Roja, Eduardo Berizzo, se refirió a la ausencia de Claudio Bravo para estos amistosos que tiene la selección. El estratega reconoció que el arquero dio prioridad a sus vacaciones y puso en duda su participación en las clasificatorias. Recordemos que La Roja jugará el primero de los 3 amistosos este domingo ante Cuba. Esto y más, aquí comienza CNN Prime. Como lo veíamos en titulares, integrantes de la oposición han solicitado la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales. Aseguran que hubo problemas en su gestión y también respecto a cómo se proyectó la campaña de invierno. En tanto, el presidente Boric llamó a sus ministros a respaldar la labor de la cartera de salud. Todos los detalles los tiene Macarena Román. Colapso, de hecho, bueno, en los grupos de las mamás de la escuela, mi sobrina también estuvo muy enfermita y sí hay colapso. De hecho, mi hermana evitó llevarla a urgencia y la trató en casa. Bueno, en la mañana vino mi sobrino, que está hospitalizado, lo van a dejar hospitalizado acá y de la nada empezó a llenarse ya completo el hospital. Sí, no tienen camas, han colapsado ahí adentro. Lamentablemente no es difícil encontrarse con este tipo de testimonios afuera de los centros de salud. La situación por los virus respiratorios es preocupante y así lo ha reconocido hasta el presidente Gabriel Boric. He pedido toda la colaboración con, en particular, la ministra de Salud y su equipo para poder sacar adelante esta tarea y velar por el cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Una tarea que al parecer está siendo cuesta arriba para las autoridades de salud y que está provocando las críticas directas a la cartera, pero en especial contra el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz. Sacar a un subsecretario y reemplazarlo por otro toma entre 5 y 10 minutos. Dentro del ministerio hay gente competente que podría perfectamente asumir esa responsabilidad. Exigencia que hacen desde la bancada de la UDI, pero no son los únicos. Llamamos al gobierno a tomar decisiones técnicas, menos políticas, como se han quejado en la propia subsecretaría sus trabajadores. Por lo tanto, hemos decidido pedir la renuncia y ojalá el gobierno reaccione para no lamentar más muertes de menores de edad. Y el hecho de que recién hoy se haya publicado la instrucción de aumento de camas pediátricas en el sistema de salud es la expresión más clara de incompetencia y lentitud con que ha actuado el subsecretario Arauz. Los parlamentarios aseguran que el subsecretario no fue capaz de ejercer una gestión y prevención adecuada ante el invierno. Prueba de ello, dicen, es la publicación de este viernes en el Diario Oficial sobre la suspensión de las intervenciones selectivas pediátricas para tener mayor capacidad hospitalaria y el aumento extraordinario de 20% de camas de cuidados intensivos. Aunque desde la subsecretaría hay respuesta. En mayo, cuando empieza a haber tensión de la red asistencial en algunos lugares, se realiza la indicación por escrito a través de un ordinario que les llega a todos los directores de servicio de la red asistencial y ahora se hace extensivo a el espacio público y privado para poder, en el fondo, hacer uso de este recurso según la necesidad. Pero las críticas no vienen solamente de parlamentarios. Desde la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de Redes Asistenciales aseguraron que la subsecretaría no hizo su trabajo en apoyar a la ministra Aguilera, declaraciones a las que se suma la ex ministra Carla Rubilar.
Hubo una deficiencia de coordinación de la red y eso es innegable, pero creo que este no es el momento es ayudar. Si esto no somos capaces de revertirlo, la ministra de Salud también tendrá que poner su cargo a disposición. En tanto, desde la cartera de Salud han mantenido un solo discurso. Y con respecto a la confianza, bueno, todas las autoridades estamos siempre en evaluación por el gobierno y mientras estamos en nuestros puestos contamos con la confianza del gobierno. No es el momento de sacar réditos políticos de esta situación. Yo creo que el llamado es a seguir trabajando todos juntos por fortalecer la atención, mejorar también la prevención y hacer una comunicación de riesgo adecuada. Ya tendremos tiempo para poder reflexionar sobre cómo mejorar para adelante, pero hoy día lo que me tiene trabajando aquí, recorriendo los hospitales por todo el país, es precisamente el fortalecimiento de nuestra red asistencial. Fortalecimiento de la red asistencial que debería venir de la mano con la vacunación. Solo el 65% de la población objetivo ha recibido la vacuna contra la influenza, pese a que el pic de este virus podría darse durante las próximas semanas. Porque se dan coinfecciones, es decir, una persona puede tener, por ejemplo, influenza y responder relativamente bien, y luego infectarse con sincicial y puede empeorar. Por lo tanto, si está vacunado contra influenza ya tiene cierto terreno ganado. Terreno ganado que podría aportar a la descongestión de los centros de salud de nuestro país, el cual para muchos está colapsado y tiene tambaleando al subsecretario Arauz. En unos minutos más estará con nosotros el exministro de Salud, Jaime Mañalich, precisamente para ahondar en cómo ha sido la gestión del gobierno y también varias recomendaciones para cuidar la salud, sobre todo de nuestros niños, niñas y los menores de edad, las guaguas, los lactantes. Pero también queremos plantearles una pregunta para que hagamos algo de pedagogía respecto a este tema. ¿Qué es el virus sincicial? Lo vemos a continuación. Se trata de un virus respiratorio, lo vemos en pantalla, que afecta a las personas y se transmite por el contacto con secreciones eliminadas por la tos o estornudos. Por eso algunos también están recomendando volver a las mascarillas. También se transmite de forma indirecta a través del contacto por las manos o por la manipulación de objetos contaminados. Otra pregunta muy importante: ¿cómo se reconocen los síntomas en los niños o también en las personas mayores? Bueno, lo primero es el hundimiento de la piel y también de los músculos del pecho en cada respiración. Otros síntomas muy evidentes son los labios morados, la falta de apetito, el decaimiento y también tener mucha tos. Ahí vemos entonces la definición del virus sincicial y también los síntomas para que todos estemos muy atentos. Bueno, como les decía, ya está con nosotros el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Aquí les damos las gracias por estar en CNN Prime. Exministro, gracias por estar en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias, Nicolás. Mis primeras preguntas van a ser como si fuera un paciente suyo, porque yo tengo una hija de 5 años y también una de 1 año y 2 meses. Y quiero preguntarle, está lloviendo en la capital y en gran parte del país. Va a hacer mucho frío este fin de semana. Quiero preguntarle, la recomendación suya como doctor es que nos quedemos, si es posible, en casa este fin de semana. Lo más importante es el niño o niña, perdón, no entendí bien, menor que usted tiene. ¿Por qué? Porque el periodo que hemos tenido de pandemia de COVID ha significado que niños de esa edad no hayan tenido contacto con el virus sincicial respiratorio todavía. Y eso significa que tienen un riesgo. ¿Por qué? Porque el virus sincicial produce infecciones a lo largo de toda la vida, pero la crucial es la primera infección, la primoinfección. Y en ese contexto, esta infección que suele afectar a los niños muy pequeños, en este periodo en que el virus no ha circulado, ha ocasionado que muchos niños en realidad no tengan defensas. Y en ese contexto, la preocupación fundamental es aislar a los niños pequeños. Aislarlos en el sentido de lavarse las manos que no estén cerca de sus hermanos, que el aire de la casa o departamento esté ventilado a ratos a pesar del frío que hace, que, insisto, haya un lavado de manos, y lo repito, muy intenso, porque a diferencia del COVID,
este virus sí se transmite a través de fomite, o sea, a través de los vasos, de las llaves que uno toca, y después va pasando de persona a persona hasta que llega al niño o niña menor de edad. El grupo de mayor riesgo son los menores de 6 meses y muy particularmente aquellos niños, niñas que tienen antecedentes de haber nacido prematuramente. En ellos el riesgo se multiplica por 10 en el sentido de la severidad de la infección si es que tienen este primer contacto con el virus sincicial respiratorio durante este invierno. Muy claro, ¿hay que disminuir las reuniones sociales este fin de semana? Hay que disminuirlas. Porque, insisto, hay que proteger a los niños y los adultos. Tenemos que, cuando andemos en sitios de aglomeración, hoy día tomé el metro, muy poca gente andaba con mascarilla, en sitios como ese, en transporte público, en lugares de reunión donde hay mucha gente, adultos, hay que usar mascarilla y lavarse intensamente las manos. ¿Por qué? Porque si a los adultos, sin contar los adultos mayores, con alguna fragilidad en general, ¿no? Si a los adultos nos infecta el sincicial, nos va a dar un romadizo. Pero ese mismo virus que nosotros llevamos a un niño menor puede producir una enfermedad muy, muy grave. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros niños y para eso tenemos que tratar de llegar a nuestras casas, a las salas cunas, donde fuera, sin infección que pueda contagiarlos a ellos. El frío que aumenta las posibilidades que uno, valga la redundancia, se resfríe, ¿puede incidir también en que aumente la capacidad de propagación del virus? La capacidad de propagación del virus es bastante estable, pero lo que nos ocurre cuando hace frío es que no salimos al aire libre, estamos más encerrados dentro de los domicilios, el aire está más contaminado por una calefacción, lo que fuera. ¿Para qué decir si alguien fuma dentro de la casa y produce más irritación y más riesgo, por lo tanto? Entonces, más que una particularidad del virus, que ciertamente se beneficia de las temperaturas menores, lo esencial es que el niño o niña no esté en un lugar hacinado. ¿Recomienda que empecemos nuevamente a usar las mascarillas? Firmemente. Insisto, los vehículos para contagiar a los niños y en las semanas que vienen a los adultos mayores frágiles. Acaba de aprobarse una vacuna para el grupo adulto mayor de sincicial respiratorio. No está aprobada para niños, lo aclaro bien. Y en ese sentido, en esta vuelta en que vamos a tener en las próximas semanas un brote bastante importante de influenza, si a ese brote de influenza, como se mencionaba antes, a través de CNN, se coincide con la permanencia del sincicial en adultos mayores, estamos en problemas. ¿Qué nivel de problemas? Porque hace un par de días, o ayer si no me equivoco, usted proyectó que iban a morir, o podrían morir, 120 niños menores de 6 meses. La ex ministra de Salud, Elia Molina, dijo que esa proyección era absurda, que no tenía ninguna base. Entonces quisiera que nos explicara en qué se basa para hacer esa proyección. No sé cuáles son los datos que usa la hoy diputada Elia Molina para afirmar eso. Hoy día tuve reunión, me invitó la ministra de Salud, doña Jimena Aguilera, y compartí la información con ella. Ella quedó de validar las bases de la información con el Departamento de Estadística, de Epidemiología del Ministerio de Salud. Bueno, y habrá ahí una opinión discordante, lo que fuera, pero lo que quiero acentuar, independiente de que alguien diga un poco más, un poco menos, lo que es indudable es que este invierno estamos teniendo el brote de virus sincicial respiratorio más alto del que se tenga memoria. Y esto ocurre precisamente porque no ha circulado el virus durante los años de pandemia. Ya el año pasado tuvimos un número muy importante de casos por sincicial cuando se estaba retirando el COVID, y este año, insisto, es 10 veces más la circulación de virus sincicial respiratorio que lo de un año prepandemia. Y eso permite, ¿no es cierto?, afirmar que a pesar del aumento de camas que ha informado la ministra de Salud, que ya se ha producido en la red asistencial 600 camas de intensivo, 1.000 y un poco más camas totales entre intermedio e intensivo, buenas noticias. Calculamos, y así se lo manifesté a ella, que necesitamos todavía 100 más. Y es por eso que me alegra enormemente que se haya aparecido el decreto hoy día en el diario oficial que
que mandata a las clínicas privadas y a los hospitales públicos a aumentar en un 20% la capacidad instalada de estas unidades de tratamiento intermedio intensivo, que es más o menos el número del que hemos estado hablando, 100 unidades adicionales a lo que hoy día se tenía. Sí, y ese decreto también suspende las intervenciones en niños que no sean de extrema necesidad. Todas esas medidas entonces alivian el sistema de salud público-privado, que obviamente estuvo en tela de juicio con la lamentable muerte de hasta ahora 4 menores? No lo alivian todavía. La ocupación es hoy día de 94% de estas unidades que he mencionado. El Ministerio, no me acuerdo, perdón, de dónde lo vi, pero insinúa que podrían convertir en este tipo de unidades hasta 500 camas más en todo el país, lo que es una buena noticia. Pero eso no se ha producido todavía y los niños están aumentando el número de casos de sincicial respiratorio, las unidades de urgencia están copadas con niños con esta condición y en ese contexto todavía evidentemente la situación es muy difícil. Para adelante, una determinación que tiene que tomar el gobierno. Hasta ahora no han dicho que lo vayan a hacer, pero ¿usted recomienda que se adelanten o al menos se extiendan las vacaciones de invierno? No, yo no soy partidario de eso porque ya los niños en edad escolar han tenido una deuda, un sufrimiento por la pandemia. Recuerde usted, Nicolás, que Chile fue el país que tuvo más tiempo cerrado las escuelas, a pesar que nosotros desde el Ministerio de Salud nos opusimos firmemente a esa presión que hicieron determinados alcaldes y sobre todo el Colegio de Profesores. El niño que sale de la escuela, que tiene muy poco riesgo de tener una enfermedad grave, va a estar en la plaza jugando, se va a mojar y va a llegar a la casa donde hay un hermano o una hermana menor y lo va a contagiar. En ese contexto no hay ningún motivo para alargar el periodo escolar y queremos recordar que las vacaciones que ya están fijadas a partir de 3 semanas más coinciden con el momento, el pic máximo de casos graves de sincicial respiratorio que esperamos. Y en ese sentido yo no soy partidario, no soy quien para decirlo, pero yo creo que es una mala idea cambiar ese calendario y sobre todo extender el periodo de vacaciones de los niños con ningún beneficio sanitario y con mucho perjuicio para ellos. De las medidas que ya hemos hablado, las que se tomó hoy día por parte del gobierno y pensando precisamente en ese pic que se espera en 2 a 3 semanas más cuando se mezcle el sincicial con la influenza también en adultos, ¿usted recomienda tomar alguna medida adicional? Yo pienso que los adultos mayores tienen que tener prudente temor ante la situación y vacunarse, como se ha dicho, masivamente, rápidamente para completar el plan de vacunación contra influenza y que por lo menos sobre influenza, cuando llegue en gran magnitud este brote de influenza que esperamos, estén los adultos mayores frágiles protegidos. No se han vacunado en una cantidad suficiente y me parece que una medida que el gobierno debería sin duda considerar es la extensión del postnatal más allá de 6 meses, hasta agosto si es el caso, septiembre, para las mamás o papás, quien puede hacer uso del permiso, de niños que hayan nacido prematuros durante los meses anteriores, digamos desde diciembre a la fecha. Esos postnatales están terminando, las mamás se están reintegrando, los niños se están incorporando a las salas cuna, eso es una mala idea. Sería mejor, no es un gran gasto, son relativamente pocas mujeres que tuvieron niños prematuros, beneficiarlas con que sigan al cuidado de sus niños con la extensión de este postnatal o, como se ha sugerido por la propia ministra de Salud, a través de facilitarles el teletrabajo, pero que puedan estar con los niños en la casa y no en la sala cuna, donde sin duda el riesgo de contagio va a ser mucho mayor. Respecto a la comunicación política, ha habido críticas hacia el gobierno de que ha sido mala la campaña de difusión para vacunación en este invierno. Y con lo que usted me decía respecto a los adultos mayores, ¿usted recomienda que simplemente desde ya una potente campaña de difusión para la vacunación de los adultos mayores? Yo creo que la campaña no ha logrado el objetivo, no voy a decir
suficiente, no es suficiente, pero en la meta no ha logrado una cobertura adecuada de que 80% por lo menos de la población objetivo vulnerable de adultos mayores esté adecuadamente protegida por vacuna contra la influenza, recordando además que la vacuna para aprender, para producir los anticuerpos, las defensas, requiere 2 semanas. Entonces no es que la primera semana de julio me voy a vacunar porque ya va a ser tarde, hay que vacunarse ahora en previsión de lo que va a ocurrir durante este invierno, vale decir fines de junio, principios de julio, cuando se espera el brote de mayor importancia de el virus influenza en este caso. Ayer en CNN Prime, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, dijo que desde enero que se viene preparando el gobierno, haciendo la estrategia para enfrentar los virus respiratorios de invierno. Se usaron modelos en base a experiencia pasada, me imagino que no solamente del virus sincicial de otros años, a influenza, sino que también lo que se aprendió durante la pandemia del coronavirus. También se señaló que desde marzo está la alerta sanitaria y por lo tanto no hay que extenderla a un estado de catástrofe y que desde mayo se aumentaron los recursos. Eso a grandes rasgos respecto a la estrategia que ha utilizado el gobierno. ¿Cómo la evalúa usted? Yo pienso que la dimensión, a propósito de lo que ocurrió en el hemisferio norte, el alza de casos de sincicial que tuvimos sobre lo normal de cada año, ya el año pasado, la previsión de cuán intenso iba a ser el brote de sincicial este año fue menor de lo que los datos objetivos permitían considerar. De hecho, la experiencia ya documentada por escrito de países en los que ha habido, en el hemisferio norte sobre todo, brote de sincicial respiratorio post-COVID, muestra que la agresividad de la infección fue mucho más severa de lo que se tenía noticias en el pasado, del 2019 para atrás. En ese contexto, yo creo que el subsecretario, no lo dudo, han hecho un esfuerzo, pero probablemente la tarea, como está demostrándose en este momento, era mucho más exigente que la de una campaña de invierno habitual, como era de los años pre-COVID. Era de la exigencia mucho mayor y me alegro, insisto, que se haya publicado hoy día el decreto que organiza la red asistencial público-privada, que se exija, aunque sea tardío, que aumenten las camas en un 20%, porque la red asistencial verdaderamente está al tope y hay regiones del país, Valparaíso, la región del Biobío, la región de la Araucanía, por mencionar alguna, hay 10 regiones del país que tienen 100% de ocupación hoy de sus camas de tratamiento intensivo. O sea, no hay ninguna posibilidad de seguir atendiendo niños que aumenten los casos, por ejemplo, en Temuco. ¿Pero qué fue? ¿Una mala lectura y por lo tanto no se tomaron las precauciones debidas porque no se hizo una correcta, como digo, lectura de lo que estaba sucediendo? ¿Incapacidad en la gestión correcta del sistema de salud público y privado? Yo pienso que prever el futuro, a pesar de que epidemiología es una disciplina basada en números y en curvas y en elementos bastante sólidos, la proyección que se hizo de lo que iba a ser sincicial respiratorio e influenza para este año quedó corta. Y de ahí, ¿no es cierto?, que el número de camas, los recursos, los dineros, no se han transferido los dineros que se han solicitado desde salud adecuados para mantener y hacer crecer y recontratar personas que, por ejemplo, han jubilado o que se han retirado para que puedan cooperar en esta campaña de invierno que está siendo tan dura. Sí, ¿vale la pena pedirle la renuncia al subsecretario de Redes Asistenciales en esta ocasión? ¿Cambia en algo el escenario? Por ningún motivo. Yo creo que sería un error. Él tiene las pilas puestas, va a trabajar, se le van a entregar más recursos, tiene un equipo. Yo creo que él reconoce, ¿no es cierto?, que está acelerando el tranco y eso es lo que se tiene que hacer y todos tenemos que colaborar para que la ministra, los subsecretarios hagan la tarea de la mejor manera posible. Citar repetidamente a estas autoridades, al Parlamento, para que vayan martes, miércoles, ¿no es cierto?, a hablar de las ISAPRES, a dar cuenta, es un despropósito porque se necesita todos los recursos para proteger lo importante, que son los niños menores de 1 año y después los adultos mayores de 65 años con alguna enfermedad subyacente de cierta gravedad. Jaime, hace poco el expresidente Sebastián Piñera lo puso a usted,
a Enrique París, a Paula Daza y también a Rafael Arauz como parte del equipo de salud que enfrentó la pandemia a disposición del gobierno del presidente Gabriel Boric para enfrentar esta crisis. ¿Lo han contactado desde el gobierno? ¿Ustedes se han contactado con ellos? Y si es así, ¿cómo creen que podría ser el aporte de ustedes? O sea, en el caso particular mío, la ministra me convocó a su gabinete hoy día y hablamos, como insisto, de las proyecciones, de lo que se estaba haciendo, y ella me explicó muy bien. Entiendo que el lunes estamos convocados los exministros, no sé quiénes van a ir y no van a ir, pero entiendo, me llegó una invitación hoy día para ir el lunes a las 3 de la tarde a una reunión con autoridades del Ministerio de la Ministra. Yo creo que efectivamente hay una posibilidad de encontrar y de conversar. El doctor Luis Castillo me consta que ha conversado con la ministra y le ha ofrecido su experiencia en el sentido de levantar recursos extraordinarios, camas hospitalarias de tratamiento intensivo en áreas pediátricas, en los distintos hospitales públicos y privados. A mí me parece que se está produciendo un diálogo fecundo que tiene como único objetivo, insisto, cuidar la salud de nuestros niños. ¿Y usted cree que la mejor forma sería que los llamaran a consulta una vez a la semana o que ya definitivamente se armara un equipo que trabajara todos los días de ahora en más? Yo no me atrevería a dar una prescripción, una receta al respecto, Nicolás. Ya. Evidentemente se tiene que fortalecer fundamentalmente con intensivistas, anestesistas pediátricos, el Ministerio de Salud para ir a buscar estas camas. Yo no lo soy, los otros ministros tampoco, y en ese contexto yo creo que hay que buscar las personas más adecuadas para la necesidad. Si se trata de dar una opinión, un consejo, pero de ninguna manera corresponde que haya un grupo de exministros vigilando o auditando lo que hace el Ministerio de Salud. Sería un completo despropósito y la ministra Aguilera no lo necesita. Jaime Mañalich, exministro de Salud, muchas gracias por estar en CNN Prime este viernes. Que tenga un buen fin de semana. A usted, Nicolás, muchas gracias. Bueno, seguimos en este tema porque hicimos un recorrido por distintos centros asistenciales de la región metropolitana y también de Valparaíso para conocer la situación en terreno. En todos lados hay preocupación por el aumento de casos y también la poca disponibilidad de camas críticas. Además, los padres señalan que cuesta encontrar horas en las consultas médicas. Todo lo cuenta María Luisa Carrión. ¿Cuántos años tiene? 2 meses. ¿Te están buscando por distintos hospitales? Sí. Y acá en este hospital dijeron que no hay cama. No hay cama. No lo pueden entubar todavía. Hay muchos niños que están en el pasillo y está súper mal. Difícil noche en el Hospital Roberto del Río en Independencia, que no es muy distinta al complejo escenario que enfrenta toda la red del país. Según lo informado por el Ministerio de Salud, hasta la mañana de este viernes en la zona norte de la capital, la ocupación llegaba al 100%, es decir, ninguna de las 86 camas disponibles estaba libre. Tiene 7 meses. Y la traje porque estaba con fiebre, tos, vómitos. Había llegado a las 11:30 de la mañana y a eso de las 7 de la tarde seguía siendo atendida. Este fin de semana comenzará la instalación de un hospital modular de campaña para poner en funcionamiento lo más pronto posible. Y si en la zona norte no quedaban camas, el panorama es igual de crítico en el centro y el oriente de la capital, donde la ocupación es de un 98%. Había 5 camas disponibles en la mañana, ninguna de ellas, por ejemplo, en la clínica Indisa, donde siguen al 100%. Esto es lo que ha hecho que se mantengan niños hospitalizados en el servicio de urgencia en los boxes de atención. Actualmente tenemos 12 niños hospitalizados y normalmente se ha mantenido ese número entre 10 y 14 niños de acuerdo a la hora del día. En el Calvo Maquena el porcentaje de camas críticas ocupadas ha ido variando con el pasar de las horas, como en otros hospitales del país. Se ha instruido durante la próxima semana a tener más camas intermedias y si el jueves tenían una ocupación del 98%, ¿cómo estaba este viernes por la mañana? La ocupación de camas críticas es una foto que es bien variable, ¿cierto? Pero nosotros estamos variando entre 90 y 95%. Pero en la medida que vamos creciendo también en capacidad, vamos logrando dar un mejor movimiento a todos los usuarios. Y en la región de Valparaíso la situación no es menos crítica. Hasta la mañana de este viernes, tanto en el servicio Valparaíso, San Antonio y Viña del Mar, Quillota, la ocupación era de un 100%. Es decir, las 58 camas críticas habilitadas tenían un paciente en ellas, lo que ha hecho que guaguas tengan que ser internadas en la urgencia.
Ahora vengo de San Antonio, nos trasladaron porque allá también había un colapso, estábamos hospitalizados en urgencia y ahora estamos hospitalizados en la urgencia infantil porque arriba no hay camas disponibles todavía. Y mientras eso ocurre, los centros asistenciales, los centros de salud de consultas ambulatorias no quedan ajenos al aumento de demanda. Conseguir una hora con un pediatra no es tan fácil y ni hablar de especialidades respiratorias. Lleno, no tenía hora en ninguna parte y si no tenéis pediatra de cabecera, jodiste porque no hay sobrecupo. Ahora se piden casi por 2 meses de anticipación. Sí, a veces cuesta bastante conseguir. Por sobrecupo, llamando. Nosotros tenemos contacto directo con su pediatra, pero es difícil encontrar hora. ¿Kinesiólogo en este caso también? Sí, también tuvieron que hacer sobrecupo todos los días. Isis, con tan solo 10 meses, está en tratamiento por un cuadro de virus sincicial. Se contagió en un brote en la sala cuna a la que asiste. El aumento de consultas pediátricas no solo se da en la red privada, también en la pública. En el CESFAM Laurita Vicuña de Puente Alto, los requerimientos han aumentado un 50% en las últimas semanas. Tuvieron que contratar a un kinesiólogo y técnico de enfermería extra para poder apoyar la labor de los ya existentes. El paciente menor de 1 año es prioridad. Ese automáticamente es atendido en el mismo día. De 1 a 5 años, previa evaluación de un triage, se atiende, puede ser hasta con 24 horas de atención. O en el mismo día, como ocurrió con Jenny y sus 3 hijos. Pero claro, debieron estar a las 6:30 de la mañana para solicitar una hora médica. Daniel es más leve, tuvo solo tos con flemas y mocos, pero ellas 2 les tomó con fiebre, sin ganas de comer, las flemas. Solo síntomas de los niños. Ya había acudido a la urgencia del Hospital Sotero del Río en Puente Alto, pero requirió atención ambulatoria tras no ver mejorías. Yo llevo ya una semana con la más chiquitita bien complicada. Tuvimos que ir al Sotero porque estuvo con fiebre y la verdad es que está colapsado. Después la verdad es que le dejaron un tratamiento, pero nos vinimos para acá ahora para ver cómo, porque le tomó el virus a los otros 2 chiquillos, pero sí está todo muy colapsado. Y para hacer frente a estas situaciones que la comuna de Puente Alto inauguró este viernes un programa para menores de hasta 1 año para que puedan recibir atención domiciliaria y no exponerse a otros virus al asistir a un centro asistencial. Aquí le atiende un equipo profesional en el 22 48 55 820 y obviamente lo que queremos es poder brindar primero una atención telefónica, una contención, pero si es necesario, atención domiciliaria. Tenemos también a nuestras trabajadoras y trabajadores del ámbito de la salud y la atención primaria de salud de Puente Alto. Vamos a tener móviles que van a llevar médicos a domicilio para hacer la evaluación en casos que se requiera y en casos que sean complejos, que veamos una urgencia vital. Tenemos este tipo de móvil que son ambulancias, en donde tenemos todos los elementos para reanimación. Es que nadie pone en duda que estamos en el peor brote de virus sincicial de los últimos años, uno que pone a prueba el sistema y en el que los papás y cuidadores se preguntan ¿cuándo es el momento de no acudir a una consulta médica e ir directo a una urgencia? Cuando ya hay aleteo nasal o que se hunde las costillas, el niño ya tiene dificultad, se requiere de urgencia que ustedes consulten a un centro hospitalario. Con respecto al ascenso que haya habido ahora, si uno lo mira, ¿cierto?, antes de la pandemia, son aumentos de aproximadamente 20-30% en la consulta en los servicios de urgencia. Hasta la fecha, más de 1 millón de atenciones a pacientes menores de 15 años se han realizado en las urgencias y la red sigue tan estresada como los días anteriores. El último reporte habla de una ocupación de camas críticas de un 94% en el total, 93% en el público y 95% en el privado. Este viernes la región metropolitana despertó con lluvia y mucho frío. La verdad es que la lluvia estuvo intermitente durante el día. Yo estoy dentro del estudio, así que no sé si estará lloviendo en estos momentos. La pregunta es, ¿qué pasará el resto del fin de semana? Eso nos cuenta Daniela González en el estudio virtual de CNN Chile. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida al estudio virtual de CNN Tiempo para contarles el pronóstico de este sábado 10 de junio en la mayoría de las ciudades de nuestro país. Eso sí, es evidente que hoy día cayó algo de lluvia en la región metropolitana. Fueron pocos milímetros, por lo menos en la comuna de Quinta Normal, 0,7. Esa es la zona donde se utiliza para medir la cantidad de agua caída en la capital, pero hay otras partes, como Pirque, donde cayeron
35 milímetros. En Buin, cerca de 24 milímetros de agua. En Talagante, 16 aproximadamente. Y en la región de Valparaíso también llovió, por lo menos en la madrugada de esta jornada de día viernes. En Viña del Mar cayeron cerca de 11 milímetros y en Rodelillo llegaron casi a 12 milímetros de agua en esta jornada, que acá, en estas dos regiones, estuvo marcada por lluvias en la madrugada. ¿Qué es lo que va a ocurrir el resto de los días, principalmente mañana sábado? Se los contamos en algunas zonas de nuestro país. Inmediatamente vamos a desplegar la imagen para que puedan ver que Curicó amanecerá la jornada de mañana con cielo despejado, pero las temperaturas van a ir bajando. 15 grados en Curicó, Talca 14 grados, ojo con las mínimas, 3 grados, y esas mínimas podrían bajar aún más para el domingo. Constitución, 5 grados como temperatura mínima, y en el resto de estas zonas, Chillán, por ejemplo, tendrán 6 grados como temperatura mínima. En Concepción, 7 grados, 4 grados en Los Ángeles, pero esas temperaturas podrían llegar incluso a 1 grado para el domingo. Eso en esta zona de nuestro país. Avanzamos hasta más el sur y allá, fíjense, en la región de la Araucanía, la que vamos a ver inmediatamente, la temperatura va a ir bajando mucho más. Mañana van a amanecer la jornada con frío, no hay duda de eso, pero el domingo el termómetro podría marcar grados bajo cero, por lo menos, si es que vemos en Pucón, en Villarrica, podrían llegar a 2 grados bajo cero. En Valdivia también una temperatura muy baja para el domingo. Mañana el día estará totalmente nublado. En cambio, en la región de los lagos vemos que mañana sábado hay probabilidad de algo de lluvia que estaría presente en la madrugada y que podría ser intermitente, manteniéndose para todo el día sábado. En Puerto Montt mañana tendrán 2 grados como mínima, pero ojo que el domingo podrían amanecer la jornada con 2 grados bajo cero en la región de los lagos. Y en la zona austral se los contamos también inmediatamente acá en CNN Tiempo, con todo el detalle también para esa zona de nuestro país. En Puerto Aysén las temperaturas van bajando a medida que avanzan las semanas y es probable que mañana van a tener frío, obviamente, pero el domingo podrían llegar a temperaturas muy bajas. En Chile Chico, por ejemplo, podrían incluso bajar más de los 6 grados bajo cero. En Coyhaique podrían también seguir bajando en la temperatura y en la región de Magallanes va a ocurrir prácticamente lo mismo. Mañana va a ser un día frío, pero el domingo mucho más. Punta Arenas, por ejemplo, solo 1 grado y en Puerto Williams podría caer agua-nieve mañana sábado y se mantendría también para la jornada del domingo en la zona austral de nuestro país. ¿Qué pasa en la región metropolitana? Queremos saber si es que las lluvias se van a mantener el sábado, el domingo, pensando en los panoramas que usted está preparando. Bueno, les decimos acá que al parecer no hay probabilidad de lluvias para mañana, eso según señala la Dirección Meteorológica, pero sí hay alertas por heladas en varias comunas de la región metropolitana. 9 grados como mínima en Curacaví, Melipilla, la misma situación, en Santiago también, baja el termómetro en la Florida y en las zonas aledañas. Ojo, eso sí, con el domingo, porque en la región metropolitana podríamos comenzar la jornada con 3 grados como mínima, mucho más bajo, pero el lunes podríamos llegar incluso a 0 grados en la madrugada acá en la capital. Peñalolén, mañana solo 5 grados como mínima y 13 grados como temperatura máxima. No va a llover entonces en la región metropolitana este fin de semana, eso podría cambiar, eso sí, la próxima semana. Manténgase atento a esa información, nos despedimos, siempre reencontramos como en los distintos capítulos de CNN Tiempo para que nos siga acompañando. Que estén bien, buenas noches. Muchas gracias a Daniela por ese completo informe de cómo va a estar la temperatura en nuestro país este fin de semana. Cambiamos de tema en CNN Prime porque en prisión preventiva quedó Gerardo Leal, el único imputado por el incendio ocurrido en 2020 en la iglesia San Francisco de Borja de Carabineros. Esto es en el centro de Santiago. Desde 2021, el sujeto se encontraba prófugo de la justicia y fue encontrado este jueves por personal policial mientras caminaba precisamente por el centro de Santiago. Los detalles en el informe de Valentina Nieto.
Viernes 13 de enero de 2020 y en cuestión de minutos, la iglesia de Carabineros San Francisco de Borja terminó completamente en llamas. Son turbas completas. Ayúdennos, manden ayuda, por favor. Tuvimos un grupo de delincuentes muy violentos, muy agresivos, que vinieron única y exclusivamente a atacar las instalaciones de Carabineros. Vamos a tener que salir del lugar, entregar este lugar. Y aunque habrían sido cerca de 15 personas las que incendiaron el recinto, hasta hoy solo hay un único imputado. Gerardo Leal fue detenido en 2020 como presunto responsable del hecho. Sin embargo, desde hace casi 2 años que se encontraba prófugo. Esta persona fue ubicada en el sector central de Santiago, mientras se trasladaba por la vía pública, y ahí se logra concretar la detención. Fue encontrado este jueves caminando por pleno centro de Santiago, pese a que cumplió por más de 1 año prisión preventiva. En agosto de 2021 pagó una fianza de 1,5 millones de pesos por peligro de fuga, accediendo así a arresto domiciliario total y arraigo nacional. Desde esa fecha se perdió su rastro. Le dio la oportunidad de una caución que el imputado cumplió y salió en libertad. Posteriormente el imputado nunca fue habido, pese a las diversas órdenes que fueron ejecutadas por Carabineros. En ese sentido, la Fiscalía solicita que el imputado ingrese a prisión preventiva en esta causa. Fotografías y cámaras de televigilancia habrían apuntado a Gerardo Leal como uno de los responsables del siniestro que consumió en un 60% la iglesia de la policía uniformada. Según la Fiscalía, en al menos 2 ocasiones, Leal habría rociado líquido acelerante al interior del recinto, pero no fueron las únicas pruebas en su contra. Esta persona cambia su ropa, trata de desprenderse de la misma, su polerón, que tenía un logo bastante peculiar, lo arroja en una fogata y de hecho presenta incluso las manchas, o sea, los destrozos por quemaduras, por cuanto él trató de eliminar una de las maneras por las cuales podía ser identificado. Incendio en la iglesia San Francisco de Borja, que no es el único hecho que Leal tiene en su prontuario policial. Desde antes ya contaba con 5 órdenes de detención en su contra por distintos delitos vinculados al vandalismo. Nada nuevo ha ocurrido, simplemente el único nuevo antecedente que podría hacerse valer en relación al imputado entre la dictación de esa resolución y el día de ayer que fue detenido es efectivamente que se encontraba prófugo, que no ayudó mucho tampoco al caso. Resulta bastante evidente de que el imputado acusado ha intentado sustraerse de los actos del procedimiento, señoría. Lo que correspondería en este sentido entonces es fijar fecha de juicio oral, lo que la defensa, entendiendo la medida cautelar que recae sobre mi representado, solicitaría que fuese a la brevedad que la agenda del tribunal, por supuesto, permita. Así, Gerardo Leal permanecerá en prisión preventiva hasta el próximo 5 de diciembre, fecha en la que se realizará el juicio oral, investigación en la que el Ministerio Público solicita 14 años de cárcel en su contra. La tercera sala de la Corte Suprema rechazó todos los recursos de aclaración por el fallo contra las ISAPRES, que fueron presentados por el gobierno, las aseguradoras y también por un particular. La instancia resolvió claramente que no hay nada que aclarar, ratificando el efecto general de la sentencia, que había sido cuestionada por la ya otrora vocera del máximo tribunal, hablamos de Ángela Vivanco. Todo lo explica Estefanía Bustamante. Iba y venía el secretario de la Corte Suprema, la pista de que poco faltaba para conocer la decisión que iba a tomar la tercera sala sobre las aclaraciones que pidieron las ISAPRES y el gobierno. La respuesta: no hay nada que aclarar sobre el fallo. La tercera sala de la Corte Suprema ha resuelto todos los escritos de aclaración que han sido presentados en los respectivos procesos y los ha rechazado. ¿Qué significa que se hayan rechazado las aclaraciones? Que no hay nada que aclarar. La escueta respuesta que comunicó en representación de la Sala Constitucional, que por varias horas mantuvo el suspenso. ¿Resuelven hoy? Alguien decía que sí. Y así fue. Los ministros concluyeron por unanimidad mantener el fallo bajo los términos dictados en noviembre pasado. Se decidió sin Ángela Vivanco, quien solicitó permiso para ausentarse en medio de las dudas sobre su inhabilidad para resolver un caso del cual ya había dado su visión personal. Ha sido explícita sobre la interpretación original de esta sentencia, más allá de las discrepancias que algunos puedan manifestar sobre ella. Es general
para los afiliados de CADE ISAPRE, no es universal para el sistema. El ministro relevó que los jueces destacaran contenidos adicionales a la parte resolutiva de la sentencia, como el considerando que declara ilegal y arbitrario el hecho de mantener su vigencia con carácter general para todos los contratos individuales de salud y llama a corregir la tabla de factores. Se termina con una serie de interpretaciones que se han dado hasta el día de hoy, permite entregar certeza a las personas y también a nuestra superintendencia en el sentido del trabajo que hemos estado realizando durante todo este tiempo. Así es que lo que corresponde ahora es continuar con la labor que hemos realizado. Este es un tema que tiene que ser resuelto de manera regulatoria, de manera legislativa si es necesario, pero no hay nunca nunca el gobierno ha comprometido recursos fiscales en esta materia. Y es que son las ISAPRES que, según los cálculos de la Superintendencia de Salud, deberán restituir cerca de 1.400 millones de dólares, cifra que tiene bajo alerta a las aseguradoras, que ahora estudian la reciente decisión de la tercera sala para dar una respuesta. Y hoy día la Corte nos recordó a través de la aclaración que la Corte habla a través de sus fallos y nos dijo a todos que las razones están expresadas en la sentencia original y por eso nos señaló cuáles eran los considerandos que debíamos leer. La determinación de la sala se da tras una turbulenta semana en la Corte Suprema, luego de que Ángela Vivanco dijera que el fallo aplicaba solo para los demandantes. Dichos que terminaron con su renuncia a la vocería del máximo tribunal, solicitada por el Pleno. Eso va a ser muy complicado, entender una ley que resuelva esta dificultad en torno a un fallo dictado por la Corte Suprema que extiende los efectos a personas o a casos que no han sido materia de discusión. 6 meses había dado la Corte Suprema para que la Superintendencia de Salud aplique el fallo, plazo que se cumple a fines de noviembre, donde el Ejecutivo reiteró que la ley corta que se discute en el Senado se hace indispensable para cumplir. La PDI logró la detención de 95 personas por delitos asociados a almacenamiento de contenido ligado a explotación sexual infantil. El operativo denominado Orión 2 fue llevado a cabo por la Brigada del Cibercrimen. En total, se realizaron más de 100 allanamientos a lo largo de todo el país, lo que permitió incautar casi 180.000 imágenes y más de 32.000 videos con material vinculado a la explotación sexual de menores. De los detenidos, 94 son hombres y solo una mujer, pero todos son chilenos. La mayoría pertenece a la región metropolitana, Biobío, Valparaíso y Antofagasta. La PDI confirmó que 2 niños vulnerados pudieron ser rescatados y que se realizará un análisis del material para ayudar a los niños afectados. La operación Orión 2 redundó en la detención de 95 personas, la incautación de más de 7 terabytes de información de material abusivo infantil dividido entre imágenes y videos. 94 eran hombres, son todos chilenos. Existió una mujer también detenida de 27 años por almacenamiento. Casi todos son sin hijos. Más de la mitad de las personas tienen un trabajo estable. También tenemos que sobre el 50%, un 57% posee estudios superiores completos o incompletos. Y en su gran mayoría, un 94% no tiene antecedentes policiales ni penales anteriores. Es producto de extensas horas de trabajo, de análisis, de prospectar los escenarios a los cuales nos enfrentamos para lograr finalmente culminar con éxito esta diligencia policial que permitió la detención de estas 95 personas que participaban del consumo, almacenamiento, como lo decía ya el jefe nacional, de material de abuso sexual infantil en línea. Vemos que este delito va mutando, cada vez va aprovechándose de estos medios tecnológicos para afectar a las víctimas, que es nuestra principal preocupación, ¿cierto? Los menores de edad. En esta diligencia policial logramos sacar de su entorno abusivo a 2 menores. El fiscal nacional Ángel Valencia sostuvo que 28 fiscales especializados hay en este tipo de delitos. Operación Orión 2, insisto, es un trabajo coordinado y focalizado, destinado a detectar, detener y llevar a tribunales a aquellas personas que producen, difunden y almacenan material pornográfico infantil en todo el territorio nacional.
detectives del cibercrimen de la PDI y 28 fiscales especializadas en delitos sexuales de todas las fiscalías regionales han trabajado intensamente con información específica proporcionada por organismos internacionales vinculadas al tema, lo que derivó en 96 personas detenidas, de las cuales 85 pasaron a control de detención y fueron formalizadas por diversos delitos. Cambiamos de tema porque molestia ha causado en distintos gobernadores el proyecto que busca modificar la figura del delegado presidencial. Las autoridades cuestionaron la iniciativa del Ejecutivo, pues no se hace cargo de la promesa del presidente Gabriel Boric, quien en su campaña anunció que trabajarían para eliminar a los delegados presidenciales. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Todo lo que tiene que ver con la inversión en una región. La seguridad, con el orden público. Las materias de ciudad y territorio. Capacidad de coordinar lo que se haga. Delegados y gobernadores con distintas atribuciones y facultades, algunas muy parecidas, pero que a 15 meses desde que asumió el presidente Boric siguen conviviendo. Y es que fue una promesa de campaña del mandatario terminar con la primera de estas figuras, pero ahora a través de un proyecto de ley solo se pretende modificar el cargo, pasando a ser jefes regionales del gobierno. Centrado principalmente, más que en un cargo u otro, en poder avanzar en descentralización efectiva de nuestro país y poder también darle más poder a las regiones. Porque poder tener coordinaciones regionales nos ayuda a tener miradas regionales de lo que está pasando y de lo que hay que hacer. Con el compromiso de terminar con la figura de los delegados presidenciales. Ustedes no necesitan un apoderado a quien pedirle permiso. Pero la promesa inicial, según los gobernadores, era poner fin al cargo de delegado y no solo cambiar su nombre, manteniendo así inalteradas las atribuciones. Y lo que nosotros siempre entendimos del día 1, cuando el presidente decía que él al dejar su mandato iba a tener menos poder y más poder en la región y la descentralización, era que las competencias, los niveles de coordinación, supervigilancia iban a ir desapareciendo o disminuyéndose para fortalecer finalmente la toma de decisiones en la región. Y eso en el proyecto ingresado no existe en ninguna parte. La promesa del gobierno de terminar con los delegados presidenciales ha terminado siendo una mala broma. No solamente no se eliminan, solamente se cambia el nombre e inclusive se le aumentan las facultades sin nunca haber conversado con las y los gobernadores del país. Descentralización con letra chica, acusan algunos, pero según los delegados, la iniciativa del gobierno pretende potenciar la presencia del Ministerio del Interior y coordinación del Ejecutivo en las regiones, el orden público, conducción del gabinete regional y el despliegue en territorios. Es importante que el gobierno tenga en las regiones coordinadores, de lo contrario difícilmente se puede gobernar sin tener capacidad de coordinar lo que se haga en la región. Y por el lado de seguridad, también es importante que haya encargados de seguridad específicamente que estén a cargo. Sin duda que para las cosas importantes siempre trabajamos unidos para mejorar las condiciones de vida de las personas. A diferencia de los delegados, los gobernadores son electos democráticamente por la ciudadanía. Es por eso, dicen, que les corresponden las labores de coordinación, supervigilancia y fiscalización de las inversiones de cada región. Lo que nosotros hemos sido claros en establecer es que esa figura de coordinación del gobierno central no tiene por qué coordinar a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen que tener cierto grado de autonomía, puesto que para eso los eligió la ciudadanía. Modificada no es cambiar el nombre, modificada es cambiar las competencias que tiene, precisarlas un poco más y dejar claramente que la coordinación estratégica, llamémosla así, para el desarrollo de la región es responsabilidad del gobernador regional. Según La Moneda, la Subsecretaría de Desarrollo Regional está teniendo conversaciones permanentes con los gobernadores para recoger la impresión de las autoridades de cada región ante las futuras modificaciones de los cargos, pero que se mantiene firme la idea de potenciarlo más que eliminarlo. Este viernes se celebró el Día del Barros Luco, una jornada que por supuesto busca incentivar el comercio, pero también rescatar uno de los sándwiches más sencillos, pero a la vez más populares, y que además nació al alero de un presidente de la República. Pablo Figueroa nos cuenta esta historia. Está comiendo churrasco italiano en un Día del Barros. Sí, así es, un plato tradicional también en Chile y me gusta. ¿Suena a herejía en el día de hoy?
Yo creo que no tanto. Bueno, el día de este exquisito sándwich se celebra porque hoy es mi cumpleaños. ¿Cuántos cumple? No lo voy a mencionar en cámara, joven. Postales de una jornada que tiene un significado extra para los comensales habituales del Barros Luco. Ese sándwich de carne con queso. Ese que este viernes festejó su día, cuando también es la conmemoración del natalicio 193 de Ramón Barros Luco. El presidente que durante su mandato fue a la confitería Torres pidió esta receta, la que fue una innovación para ese tiempo. Cuéntanos un poco la historia de don Ramón, de cómo nace esto. Cuando era un joven ministro, habitualmente pasaba por este maravilloso lugar, por la confitería Torres, pero como todo trabajo ministerial, como todo trabajo político, uno estaba siempre muy ajetreado y pedía algo rápido para comer. Y para esta comida rápida, pedía un trozo de carne con queso encima y que lo colocaran dentro de una marraqueta. Y así fue como comencé a pedirlo asiduamente y finalmente en la maravillosa confitería Torres tuvieron la gentileza de nombrar este sándwich en mi honor. Es una tradición, una infaltable en la carta de cualquier local de comida rápida en Chile. Hay diferentes variaciones, también lo hay en las cantidades. El pan lo hacemos nosotros, es con filete y queso caliente, no mantecoso, ranco, porque para que quede así firmecito, rico, harta mantequilla en el pan, calentito, y la verdad que es un clásico. Oiga, lo que tiene en sus manos ya es una tradición. Pero por supuesto, pues más de 50 años haciendo lo mismo. ¿Qué hace especial el Barros Luco acá en la Expo? Mira, lo especial es que nosotros fabricamos el pan, es pan amasado, ¿ya? Segundo, los productos que componen este sándwich, que es la carne de vacuno y el queso, son de primera calidad. Como así también hay tradiciones familiares detrás. Mi nombre es Carlos Beas, mi hijo Carlos Beas Jr. y Carlos Beas III. Toda la tradición, ¿no? Toda tradición, gracias a Dios. Lo que pasa es que el invierno el Barros Luco se vende mucho por la calidez, más cálido. Por ejemplo, en el verano, cuando viene el día del chacarero, el sándwich chileno, se vende más el chacarero, porque es más fresco, verano. Pero en invierno, o sea, el queso, el pan caliente, la carne calientita, como que el Barros Luco tira más. ¿Qué hace especial el tuyo? Que lo soy con cariño. Los cariños, sí, la atención privilegiada, tiene mucho compadre. O sea, más que nada, mira, la calidad es importantísima. Carne de vacuno, poste de primera, buena carne, buena marraqueta. Pero la atención es primordial en todo negocio, la atención, la calidad, la calidez. Eso es lo que la hace especial. Es el Barros Luco, una receta simple, pero no por ello es igual en todos lados. La magia está en los detalles, como en todas las cosas en la vida. Con Isel Guerra acá estábamos sufriendo al ver la nota del día del Barros Luco. Un día de lluvia, con frío. Sí, a esta hora del día, de la noche prácticamente ya... Estaba para pedir uno. Sí. Pero ya que estábamos casi que en una tortura viendo esa nota mientras nosotros estábamos acá, ahora les tenemos una noticia pero maravillosa que dejo que la cuente Isel en su comentario internacional. Buenas noches, Isel. ¿Cómo estás, Nico? La verdad es que es una noticia para alegrar y finalizar esta semana. Un verdadero milagro lo que se ha vivido en Colombia las últimas 2 horas, porque lo habíamos señalado en Conexión Global, el anuncio que daban los medios colombianos, pero finalmente está confirmado por el presidente Gustavo Petro el hallazgo de estos 4 niños que, Nico, sobrevivieron 40 días en la selva amazónica en medio de un extenso operativo de búsqueda que se extendió por un mes y una semana, donde durante todo este tiempo se registraron y encontraron algunos hallazgos, una mamadera, también unas zapatillas, pero no lograban dar con estos niños. Eso hasta la tarde de este día viernes, que a diferencia de lo que ocurrió hace 20 días atrás aproximadamente, cuando Gustavo Petro decía erróneamente que habían encontrado a los niños, esta vez sí es oficial con una fotografía, de hecho, que podemos pasar a revisar a continuación, y lo había mencionado por Twitter, pero ya también hace el anuncio cuando llega a Colombia desde Cuba. Una verdadera alegría lo que se está viviendo a esta hora en Colombia. Sí, un accidente de avioneta. Los 4 niños son 4 hermanos. Sí. Estuve viendo las edades, tú me las puedes corregir. 13, 9, 5
4. ¿4 y 1 año? Sí, de hecho, en el caso... No, es que yo no puedo creer, y eso le da aún más características de milagro esto, que una guagua de 1 año haya sobrevivido 40 días en la Amazonía colombiana. No lo puedo creer. No, la verdad es que es impactante. De hecho, esta guagua, que de hecho al momento de la desaparición, cuando se estrelló esta avioneta el pasado 1 de mayo, tenía 11 meses. Y de hecho, en medio de esta búsqueda es que cumplió el año de edad. La verdad es que es sorprendente por donde se lo mire. El caso es el siguiente. Estos niños iban a bordo de una avioneta junto con su madre, y además el piloto de esta avioneta y otra persona más estaban realizando este viaje para reunirse con el padre, que había recibido amenazas de una de las localidades donde él residía, y se habían subido a esta avioneta, pero sin embargo en medio del viaje el piloto reportó un desperfecto al interior de la aeronave. Sin embargo, esto finalmente concluyó en que se había estrellado esta avioneta. No la encontraron, de hecho, hasta sino varios días después. Y es allí cuando comienza a surgir la búsqueda, porque cuando las autoridades llegan hasta esta avioneta se dan cuenta que encuentran los 3 cuerpos de los adultos, pero no estaban los menores, y es allí cuando comienza la búsqueda y este operativo extenso, gigantesco, en todas estas semanas, para dar con estos 4 menores de edad que tienen edades entre 1 año a 13 años. Lo cierto, Nico, es que, y lo pueden ver ustedes también en las imágenes, parte de esta búsqueda extensa de día y de noche. De hecho, también estaban participando las comunidades indígenas de esta zona, todo esto con el objetivo de dar con estos menores, y la verdad es que con cada día que pasaba, claramente aquí las posibilidades de encontrar a estos menores de edad se reducían, pero sin embargo, desde quienes estaban a cargo de esta búsqueda señalaban incluso hasta hace algunos días atrás que aún mantenían la esperanza de dar con estos niños. Hay un factor bastante llamativo en este caso también, Nico, y es respecto del perro Wilson, que señalan aquí, al menos preliminarmente, que habría sido clave para encontrar a estos menores. ¿Por qué? Porque este perro, que estaba haciendo parte de estas búsquedas, desapareció hace una semana atrás, y en paralelo que estaban buscando a estos niños, también estaban buscando a este perro, y es justamente, según señalan los medios locales, en medio de esta búsqueda que dan con las huellas de este perro, que los conduce a estos niños que la verdad estaban bastante lejos. ¿El perro los encontró? No, lo que pasó fue que las autoridades dieron con las huellas de este perro. ¿Ya? Y las huellas conducían a los niños. Pero el perro, pese a que originalmente se informó que estaba con ellos, el presidente Gustavo Petro lo descartó. El perro sigue desaparecido, pero aquí han logrado encontrar a estos niños en un caso dramático que ha tenido a prácticamente todo el país en vilo, y que ahora finalmente estos menores pueden reencontrarse con sus familiares. De hecho, están siendo sometidos a una serie de exámenes médicos para ver cuál es el estado de estos menores, al menos preliminarmente en buen estado, con deshidratación, sin embargo. Pero absolutamente, pero es que impresionante, porque ya sobrevivir a un accidente aéreo es ya de por sí un milagro. Sí, de todas formas. Y que sean niños, pero que sigo escuchándolo, viéndolo, que un niño, que una guagua de 1 año sobreviviera 40 días. Así es, sí. La verdad es que aquí todos esos detalles seguramente los podremos ir conociendo conforme avancen los días. Pero claro, aquí las autoridades, de hecho Gustavo Petro señalaba hace unos instantes atrás que todavía tienen que hacer una revisión médica de estos menores. Existe la posibilidad de que, por ejemplo, se pueda reunir con ellos mañana, pero todo eso va a depender del estado de salud. Te invito, Nico, a que pasemos a escuchar justamente parte de esas declaraciones que entregaba hace algunos instantes atrás el presidente de Colombia. Efectivamente, las comunidades indígenas que estuvieron en la búsqueda y las fuerzas militares conjuntamente encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, no habían sido, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos. Son 40 días. Su estado de salud pues debe tener quebrantos. La necesidad otra vez de transitar hacia la alimentación que no es la de la selva, etcétera, todo eso puede implicar complicaciones. Hay que ver su estado mental. Estuvieron juntos con el niño de brazos. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Gustavo Petro, quien probablemente podría reunirse el día de mañana con estos menores. Eso al menos hasta ahora no está confirmado, pero durante estos 40 días, sobre todo la última mitad, se habían encontrado una serie de elementos que daban cuenta de la posibilidad de dar con estos menores y que ellos estuvieran con vida, pero sin embargo
pese a los hallazgos que se habían realizado, por ejemplo, a 400, 600 metros de donde se había estrellado este avión, estos menores todavía no aparecían y al tiempo que pasaban los días también se reducían las expectativas y las esperanzas, pero sin embargo, asombrosamente, milagrosamente, lo dicen otras personas, estos menores han sido encontrados con vida en medio de esta selva amazónica ubicada también en parte en Colombia. Una verdadera historia que llama la atención. Quizás muy probablemente conforme pasen los días vamos a poder conocer más detalles. Por ejemplo, saber cómo es que lograron sobrevivir 40 días en estas condiciones. Yo me imagino que ahí el hermano grande, el que tiene 13 años, es el que va a poder contar con más detalle. Claro. Porque sí, o sea, para entender. Sí. Yo sigo sorprendido. Es que la verdad es que hay muchas preguntas sobre cómo lograron sobrevivir estos menores de edad en esas condiciones, en un lugar inhóspito, donde de hecho justamente la razón de este accidente aéreo es justamente la dificultad que hay para poder trasladarse en esa zona de Colombia. Pero claro, quedan una serie de preguntas. ¿Cómo lograron sobrevivir? ¿Qué comieron durante todos estos días? Si es que lograron tomar agua, ¿de qué forma? Si es que tuvieron que enfrentar algún peligro, por ejemplo. Tú mencionabas que era una zona de comunidades indígenas. Sí, así es. Quizás por ahí puede haber alguna respuesta. Probablemente ellos también participaban de estas labores de búsqueda. De hecho, estos menores son parte también de una comunidad indígena y de hecho una de las razones por las que el padre abandonó esta zona era porque había recibido amenazas de parte de uno de los grupos que habitaban en esta zona. Lo cierto es que al menos por ahora en Colombia están festejando y celebrando con esta increíble noticia después de 40 días de desaparecidos. Tal cual. Vamos a cambiar de tema ahora para hablar de Estados Unidos, pero en concreto de Donald Trump, que nuevamente va a tener que enfrentar a la justicia. Hace algunas semanas atrás veíamos cómo llegaba, por ejemplo, hasta la Corte de Nueva York. Algo bastante similar vamos a ver el próximo día martes, esta vez en Miami, Florida, y ahora a raíz de otro caso de haber guardado documentos clasificados en su residencia ubicada en ese estado en Mar-a-Lago. Y ahora ya con la revelación de este documento por parte del Departamento de Justicia, conocemos los cargos. Son 37 y no 7, como habían informado el propio exmandatario estadounidense y también sus abogados. ¿Cuáles son las implicancias de este caso? Los vamos a revisar a continuación en el siguiente informe de Gabriel Palma. Donald Trump enfrenta un nuevo problema, uno bastante grave. A 2 meses de esta imagen que quedó guardada en la historia del país norteamericano, Trump nuevamente deberá presentarse ante una corte, pero ahora para enfrentar cargos federales, algo inédito en la democracia estadounidense, esta vez por haber guardado documentos clasificados y confidenciales en su mansión de Mar-a-Lago. Una nueva batalla judicial que comienza en medio de sus esfuerzos por regresar a la Casa Blanca. Vienen por mí, porque estamos ganando en las encuestas por mucho contra Biden y contra los republicanos. Y vienen por Donald Trump usando el Departamento de Justicia al FBI. Es un engaño, todo esto es un engaño. En la acusación federal que fue revelada este viernes se detallan los 37 cargos criminales que pesan en su contra. Los delitos son varios: retención deliberada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir a la justicia y declaración falsa, entre otros. La evidencia que baraja el Departamento de Justicia es contundente. Durante el allanamiento a la mansión en agosto pasado se encontraron decenas de cajas con documentos secretos. Casi un año después, el documento de 49 páginas detalla que algunas de esas cajas fueron escondidas en la ducha, un baño, en un salón de baile y un almacén. Nuestras leyes que protegen la información de la defensa nacional son fundamentalmente para la seguridad de los Estados Unidos. Las violaciones de esas leyes ponen en riesgo a nuestro país. Invito a todos a leer la acusación en su totalidad para comprender la gravedad de los delitos imputados. Incluso acusan a Trump de haber mostrado estos archivos a otras personas en al menos 2 oportunidades. Una de esas veces quedó respaldada en una grabación de audio a la que CNN tuvo acceso. Allí, además, el republicano admitía estar en posesión de la documentación. Estos documentos son militares y me los dieron. Quizás debamos, ya sabes. No lo sé, tendremos que ver. Podríamos tratar de... ¿desclasificarlos? Sí. Buscar alguna manera. Mira, como presidente podría haberlos desclasificado. Sí. Pero ahora no puedo. Ya sabes, sigue siendo un secreto. Sí, estamos en problemas.
Con todos estos antecedentes, el fiscal especial nombrado por el Departamento de Justicia consideró que era pertinente acusar formalmente a Trump, quien deberá presentarse el próximo martes ante un tribunal federal en Miami, Florida. La acusación contra Trump no solo lo pone en aprietos a nivel judicial, sino que podría poner en juego su reputación política de cara a las elecciones. Una imagen que ya viene manchada desde que se le imputaron 34 cargos penales por los pagos durante su campaña. El magnate sostiene desde aquella oportunidad que todo es una casa de brujas. President Biden, have you spoken to Attorney General Merrick Garland yet? I have not spoken to him at all. I'm not going to speak to him. No comment on what happened. Pero para los analistas esta situación es sumamente crítica debido a las implicancias de un proceso judicial de estas características. Los muros que rodean al expresidente Trump se están cerrando desde una perspectiva legal. No importa si eres el expresidente de los Estados Unidos, es un ejemplo de uno de los aspectos positivos de Estados Unidos, la responsabilidad ante el Estado de Derecho, incluso en los niveles más altos. Teniendo en cuenta que ya comenzó la carrera entre los republicanos, las posturas entre los precandidatos son variadas. Mientras algunos emplazaron a Trump a dar un paso al costado en su afán por la Casa Blanca, otros fueron más cautos y otros incluso lo apoyaron incondicionalmente. Estoy profundamente preocupado por ver avanzar esta acusación, pero déjenme ser claro, nadie está por sobre la ley. El manejo de material clasificado de Estados Unidos es un asunto serio. Sería mucho más fácil para mí si Trump no estuviera en la carrera, pero esto no es sobre política, sino sobre principios. Si soy elegido presidente, me comprometo a indultar a Trump. Un cierre de semana turbulento para Donald Trump y su equipo, quien durante este viernes además vio como 2 de sus abogados renunciaron a su representación. La carrera por el sillón presidencial se pone cuesta arriba para el republicano, quien suma una nueva batalla legal en su contra. Crucemos el Atlántico y vamos de Estados Unidos a Francia, Isabel. Así es, para hablar del presidente Emmanuel Macron, que visitó durante esta jornada la localidad donde durante el día de ayer se registró este conmocionante ataque a 4 menores de edad. 3 de ellos se siguen hospitalizados, 2 de ellos incluso están en un estado grave. Y durante esta jornada el presidente francés llegó hasta la ciudad de Annecy, esto en los Alpes franceses, para reunirse con las familias de estos menores, también con quienes ustedes ven en pantalla, quienes respondieron rápidamente a la llamada el día de ayer. No solo la policía, no solo elementos de salud, sino que también algunos civiles que fueron parte de los esfuerzos para controlar la emergencia que se registraba el día de ayer por la mañana con este ataque que ha conmocionado a Francia, donde un hombre refugiado sirio con un cuchillo atacó a estos menores de edad. Y durante esta jornada Emmanuel Macron llegó justamente hasta la ciudad de Annecy, acompañado de la primera dama Brigitte Macron. Visitaron el hospital de Grenoble, que es donde estaban internados los menores. De hecho, se reunió con 3 de los 4 niños heridos, también fueron parte de esta reunión. Las familias en medio de una serie de preguntas, Nico, que todavía persisten respecto de las motivaciones tras este ataque. Al menos por ahora ya se descartaba la posibilidad de una motivación terrorista. También se descartaba que estuviera este hombre bajo los efectos del alcohol o de las drogas, y es por eso que también el gobierno de Emmanuel Macron ha sido un llamado a la prudencia, a esperar la investigación. Esto cuando en paralelo desde la ultraderecha de Francia han apuntado a la inmigración masiva, esto por la condición de refugiado de este hombre de 31 años, pero al menos hasta ahora hay más preguntas que respuestas. Por eso es que el gobierno llama a la prudencia y señala que se tiene que realizar un examen psiquiátrico a este hombre, porque a eso se suma otro antecedente que proporcionaba la madre que está en Estados Unidos, de que aparentemente habría sufrido depresión. Pero todo esto, Nico, parte de las investigaciones que se tienen que hacer para poder esclarecer este caso que ha conmocionado al país europeo. Una persona que mata a 4 niños con un cuchillo, todos sabemos la definición, al menos con sus condiciones mentales perturbadas. Vamos a cambiar de tema, Nico, para hablar de un récord que se registró ya durante esta jornada en Florida, esto en Estados Unidos, porque lo están viendo ustedes en pantalla. Este hombre estuvo 100 días bajo
el agua en un hotel submarino ubicado en este estado en Estados Unidos. Y este día viernes emergió justamente de este hotel submarino en el que estuvo los últimos 100 días. De hecho, puso su cara por primera vez al sol desde el pasado 1 de marzo. Un nuevo récord, superando al anterior de 73 días con 2 horas y 34 minutos, que fue logrado en ese mismo hotel submarino, pero en 2014. Estamos hablando de Joseph Dituri, que ha sido apodado como Dr. Gypsy, o también Dr. Mar Profundo, que es un académico de la Universidad del Sur de Florida, doctorado en ingeniería biomédica, y también es un oficial retirado de la Marina. Aquí voy a hacer un alcance porque él ya había logrado el récord hace algunos días atrás, cuando cumplió 74 días bajo el agua, pero él dijo que quería esperar hasta estar y cumplir los 100 días bajo esta misma condición, y es por eso que ahora van a pedir certificar nuevamente el récord. Ojo aquí que no es un submarino. La diferencia es porque en el submarino se ajusta a la presión del interior del submarino con la que hay en el exterior, en la superficie. En este caso, lo que se busca con la tecnología es de alguna u otra forma igualar la presión de este hotel submarino con la presión que estaría bajo del agua, y esto para poder aprender cuáles serían los efectos que tiene estar viviendo bajo estas condiciones en el cuerpo humano. Y es justamente esa una de las declaraciones que entregaba este hombre durante esta jornada, que él no hacía esto por el récord, sino que justamente por el afán que yo les mencionaba anteriormente de poder conocer exactamente las repercusiones y los efectos que puede tener en el cuerpo. Quizás poder replicar toda la Atlántida más adelante, quién sabe lo que nos depara el futuro. Bueno, este hombre incluso realizó clases, porque como te mencionaba, es profesor de la Universidad del Sur de Florida, y de hecho, mientras estuvo estos 100 días bajo estas condiciones, realizó clases, tuvo una serie de reuniones, todo esto como de alguna u otra forma llevar de lo mejor posible una vida que podría ser. El miércoles comenzó a funcionar ya completamente el Consejo Constitucional. Es parte del último capítulo de esta temporada de Minutos Constituyentes. Llegó la hora de los consejeros, es lo que queremos mostrarle, y que está en la página web cnnchile.com. Usted puede escuchar en Spotify el capítulo 13 de esta primera temporada de Minutos Constituyentes. Algo muy necesario, muy entretenido, se los recomiendo para que lo escuchen. Son las 10 de la noche con 13 minutos, termina CNN Prime, ya viene CNN Tiempo y luego CNN Magazine con Viviana Encina. Viernes 9 de junio, si estuvo nuestro país y el mundo, soy Nicolás Paut, somos CNN Chile, muy buenas noches.